Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Una república puede soportar malos ministros, peores diputados y hasta una generación de gobernantes mediocres. Lo que no puede es sobrevivir si desaparece la justicia independiente. Porque cuando los jueces dejan de obedecer a la ley y obedecen al poder, el ciudadano pierde su último refugio y la nación se convierte en feudo de criminales. Los políticos corruptos lo saben. Por eso, antes de robar a gran escala, procuran capturar a quienes podrían juzgarlos. Desacreditan a los tribunales, reforman sus reglas, nombran obedientes, intimidan fiscales, fabrican expedientes y persiguen a los jueces que conservan conciencia. Hablan de democratizar la justicia, pero en realidad quieren permiso para delinquir e impunidad para disfrutar del botín. Esta gentuza no busca justicia, busca servidumbre judicial. Quiere magistrados que absuelvan al amigo, castiguen al adversario y mantengan bajo sospecha a periodistas, empresarios, opositores y ciudadanos incómodos. Retuercen la ley hasta convertirla en látigo, inventan causas, filtran expedientes, prolongan procesos y hacen del acusado un rehén, aunque jamás puedan probarle delito alguno. Y cuando la mafia conquista los tribunales, no se limita a protegerse, utiliza la toga para someter a los demás poderes del Estado. En México, con la elección popular de jueces, Morena politizó la justicia, la puso a su servicio y le dio el tiro de gracia a la democracia mexicana. En España, desde el Ejecutivo se multiplican los ataques contra jueces, fiscales, investigadores y organismos que después de descubrir la corrupción descarada del socialismo se niegan a mirar hacia otro lado. En Guatemala, hasta hace poco, desde el Ministerio Público y algunos tribunales, se persiguió a operadores de justicia, periodistas y ciudadanos. La justicia que debía perseguir a las mafias terminó como herramienta de las mafias. Cuba, Nicaragua y Venezuela, con regímenes tiránicos y criminales, son el caso extremo. El daño no termina en la política. Sin certeza jurídica, la economía queda reservada para quienes tienen padrino, contacto o dinero para sobornar. El ciudadano honrado descubre que cumplir la ley no lo protege, mientras el delincuente aprende que la ley puede comprarse. Por eso, defender la independencia judicial no es una preocupación de abogados, es defender la libertad, el patrimonio, el trabajo y la dignidad de todos. La división de poderes no es un adorno constitucional, es la muralla que impide que el gobernante se convierta en dictador. Los ciudadanos deben reaccionar antes de que sea tarde. Deben vigilar nombramientos, exigir transparencia, respaldar a jueces honestos y castigar electoralmente a quien intente colonizar la justicia. Porque cuando cae el último tribunal independiente, el ciudadano deja de ser ciudadano y pasa a ser súbdito. América Latina sufre las consecuencias de sistemas judiciales sometidos al poder político. En demasiados países, las instituciones encargadas de aplicar la ley han sido debilitadas hasta convertirse en instrumentos de protección para los aliados y de persecución contra los adversarios. La captura suele comenzar la falsa promesa de reformar una justicia lenta, ineficiente o corrupta. Después vienen el control de los nombramientos, la eliminación de la carrera judicial, las presiones sobre jueces y fiscales y el castigo a quienes conservan independencia. Los tribunales permanecen abiertos, pero dejan de funcionar como contrapeso. Venezuela mostró el alcance de este proceso. En 1999, Hugo Chávez declaró una emergencia judicial que permitió remover a centenares de jueces. En 2004, después de varias decisiones adversas, amplió el Tribunal Supremo de 20 a 32 magistrados y colocó aliados en las nuevas plazas. En 2009, la jueza María Lourdes Afiuni concedió libertad condicional a un opositor. Chávez pidió públicamente que fuera condenada y, poco después, fue detenida. El mensaje para el resto de los jueces fue inequívoco. Nicolás Maduro heredó ese sistema y lo utilizó para neutralizar al Parlamento y perseguir a la oposición. En Bolivia,
Evo Morales presentó las elecciones judiciales de 2011 como una democratización. Sin embargo, los candidatos habían sido previamente seleccionados por el poder político. Tanto en 2011 como en 2017, los votos nulos y blancos superaron el 60%. José María Bakovich enfrentó más de 70 procesos después de que Morales anunciara públicamente su detención. Nunca se probó su culpabilidad. Murió tras años de audiencias, desplazamientos y hostigamiento judicial. En Ecuador, durante el gobierno de Rafael Correa, una investigación determinó que la sentencia contra el diario El Universo había sido cargada en la computadora del tribunal desde un dispositivo externo. El juez que ordenó preservar la evidencia fue destituido. Quien firmó la resolución cuestionada fue ascendido. México avanzó por una ruta similar con la reforma promovida por Andrés Manuel López Obrador y continuada por Claudia Sheinbaum. En 2025 se sometieron a elección alrededor de 2.700 cargos judiciales entre miles de candidatos. La participación fue cercana al 13%. Y una proporción considerable de las candidaturas había sido definida por la presidencia y el Congreso, controlado por Morena. En Guatemala, la gestión de Consuelo Porras debilitó fiscalías especializadas, desmanteló equipos de investigación y provocó la salida del país de numerosos jueces, fiscales, periodistas y defensores. En 2023, el Ministerio Público intentó utilizar procedimientos penales para cuestionar el resultado electoral. El efecto de estos procesos es profundo. El ciudadano pierde protección, el corrupto obtiene cobertura, el crimen organizado compra impunidad y la economía queda reservada para quienes tienen conexiones políticas. Sin jueces independientes no hay igualdad ante la ley, inversión segura ni democracia efectiva. La recuperación institucional comienza cuando la justicia vuelve a responder a la Constitución y no al gobernante de turno. La independencia judicial es la última defensa del ciudadano frente al abuso del poder. Cuando los gobiernos controlan los nombramientos, intimidan a jueces y fiscales o utilizan los tribunales para perseguir adversarios, la democracia pierde su contenido. América Latina ofrece demasiados ejemplos de supuestas reformas que terminaron debilitando la carrera judicial, destruyendo contrapesos y garantizando impunidad. El desafío consiste en corregir sistemas lentos y corruptos sin entregarlos a quienes pretenden gobernar sin límites. Para conversar sobre la captura de la justicia, las consecuencias que provoca y cómo pueden recuperarse instituciones capaces de proteger la Constitución, la libertad y los derechos ciudadanos, les presento a Rodrigo Pombo, abogado constitucionalista colombiano, conjuez del Consejo de Estado, árbitro y profesor universitario. Su libro Punto de Quiebre, que les recomiendo, expone los fundamentos del pensamiento conservador. Licenciado Pombo, bienvenido a Razón de Estado. Los gobiernos que buscan controlar la justicia nunca lo confiesan. Hablan de combatir la corrupción o democratizar los tribunales. ¿Por qué las reformas judiciales se convierten tan fácilmente en mecanismos de captura del sistema de justicia? Pues básicamente porque desde la perspectiva eminentemente histórica uno podría decir que en el siglo XIX se consideró que la principal rama del poder era el poder legislativo, producción de las leyes. El siglo XX, el ejecutivo, quien ejecutaba las leyes. En el siglo XXI, y a partir de lo que se llama el neoconstitucionalismo, de lo que se trata es de dominar el sistema judicial. Y entonces hay una carrera enorme por parte del Ejecutivo de dominar a quien toma la última palabra, que es la rama judicial, bajo tres ideas fundamentales. La primera es que, de alguna manera, el sistema judicial legitima una decisión. Segundo, la legitima en última instancia. Y tercero, hace que, por lo menos de dientes para afuera, es decir, de manera un poco aparente y muy camuflada, pues evidentemente la decisión suene colegiada, motivada, constitucional, legal. Y evidentemente
pues las dictaduras y los neopopulismos se amparan en esas tres vías para dominar eso. Hugo Chávez, Evo Morales, Correa, los Kirchner, Petro y tantos otros impresentables hicieron todo lo que pudieron para poner la justicia a su servicio, para perseguir enemigos políticos y robar con impunidad. Algunos lograron consolidar una dictadura como Chávez, pero todos hicieron un daño severo a la división de poderes. ¿Puede ser independiente la justicia cuando depende del poder político? Evidentemente, la cuota inicial de la independencia y de la calidad de la producción, pues tiene que ver con una separación tajante, no solo formal, sino real del poder político. Por lo tanto, todo aquello que tenga que ver, por ejemplo, con la elección popular de jueces, por ejemplo, con la elección mediada por parte del Ejecutivo de ciertos jueces, por ejemplo, con la influencia de las altas magistraturas por parte del Ejecutivo e incluso del Legislativo, todo eso atenta contra la calidad, la independencia de la justicia. Y de contera, pues evidente, atenta contra la dignidad, la protección de los derechos fundamentales y yo diría el equilibrio real y efectivo de poderes. ¿Qué evitó en Colombia que Petro lograra secuestrar el sistema de justicia a pesar de todos los intentos que hizo? Pues nosotros en Colombia tenemos muchas falencias en muchas cosas, pero gracias a Dios se ha fortalecido grandemente la rama judicial. Las razones son varias, pero te las sintetizo. Primero, desde la previsión de la Constitución del 91 se empoderó mucho y se afamó mucho la justicia por ser una justicia eficiente y eficaz, por lo menos en lo que tiene que ver con los derechos fundamentales, a raíz y con fundamento en la acción de tutela, la acción de amparo en otras latitudes. Una justicia célere, oportuna y muy eficaz. Lo segundo, porque los jueces evidentemente están administrados por el Consejo Superior de la Judicatura, un cuerpo autónomo independiente, por lo menos en teoría, que evidentemente maneja el presupuesto y agencia todos los intereses, los ascensos y pues la carrera judicial. Pero a su turno tenemos también que decir que en Colombia los jueces cada día se han venido profesionalizando más y este es un país legalista, tradicionalista, conservador y la rama que más representa ese conservadurismo en el buen sentido de la palabra, sobre todo como control, frontera, dique iluminado contra la arbitrariedad, el despotismo y la tiranía, es la rama judicial precisamente. Y tenemos obviamente una Corte Constitucional, pero sobre todo un Consejo de Estado, jurisdicción contenciosa administrativa, que se portó realmente bien contra las fauces del neopopulismo de Gustavo Petro y el socialismo del siglo XXI representado por Gustavo Petro. Evo Morales en su día en Bolivia presentó las elecciones judiciales como una devolución del poder al pueblo, pero el oficialismo preseleccionaba a los candidatos. Cosas similares hizo Correa en la época en la que presidió el Ecuador, que solo fue un desastre tras otro, y también quiso secuestrar el sistema de justicia. ¿Qué les espera a los ciudadanos y a la justicia cuando todas las opciones de jueces ya fueron filtradas por el poder? Tiranía, absolutismo, neopopulismo. Y del más ramplón y burdo, cuando tú filtras de manera indirecta o directa la elección de los jueces, simple y llanamente con criterios políticos, de poder político, allí lo que estás es premiando la arbitrariedad, no la motivación, no la decisión sosegada, no la decisión fundamentada en la Constitución, la ley y en el ordenamiento jurídico. Eso es simple y llanamente populismo judicial. En México, a través de una infame reforma al sistema de justicia, se sometieron a votación popular los cargos judiciales entre miles de candidatos muy cuestionables. Votó menos del 13%. ¿Le dieron AMLO y Sheinbaum el tiro de gracia a la democracia mexicana? Estoy absolutamente seguro de eso. Puedo decir la información, pero no la fuente. Colegas míos me llamaron muy preocupados porque veían con muy buenos ojos la reacción de la rama judicial en Colombia en términos generales frente a la arbitrariedad de Gustavo Petro y muy malos ojos la elección popular. Y me decían que incluso estaba tarifado. ¿Cuánto vale un juez en México? Tantos millones de dólares. Y por tantos millones de dólares te garantizan tu curul, tu puesto como juez de la República Mexicana. Y eso me parece, pues, francamente una aberración desde todo punto de vista. Para concluir, licenciado Pombo, y le agradezco brevedad, ¿qué debe hacer América Latina para salir de la trampa de pasar de jueces corruptos a jueces obedientes? ¿Cómo se limpia el sistema sin volver a someterlo? ¿Cómo se generaliza el ejemplo
de jueces ejemplares, que los hay. Periodos más largos de tiempo, ojalá sistemas mixtos entre cooptación y elección temporal de altas magistraturas, buscar una cualificación muy elevada en las altas cortes que genere una cultura organizacional en toda la rama y evidentemente exigir una efectividad en el cumplimiento de las sentencias y una celeridad en la administración de justicia. Sin jueces independientes, la Constitución se convierte en papel quemado y los derechos quedan a merced del gobernante de turno. Cuando la justicia obedece al poder, el ciudadano deja de tener garantías y empieza a vivir bajo permiso. Licenciado Pombo, muchas gracias por su tiempo. Cuando la justicia pierde independencia, el daño alcanza mucho más que a los tribunales. El ciudadano deja de saber si la ley lo protegerá. El empresario duda antes de invertir. La propiedad y los contratos dependen de influencias. El crimen organizado encuentra espacio para comprar impunidad. En América Latina, demasiados gobiernos han intentado someter a los jueces con el pretexto de democratizar, depurar o acercar la justicia al pueblo. El resultado suele ser el contrario: tribunales al servicio del partido, adversarios perseguidos y sociedades cada vez más pobres. Para conversar sobre cómo evitar que la justicia sea capturada y termine convirtiendo a los ciudadanos en rehenes del poder, les presento a Lucas Gersi, abogado con maestría en Derecho por la Universidad de Chicago y profesor de Derecho Constitucional y Análisis Económico del Derecho. Licenciado Gersi, bienvenido a Razón de Estado. Cuando la justicia pierde independencia, ¿cuál es la primera consecuencia que empieza a sentir el ciudadano común, incluso antes de comprender que el sistema ha sido capturado? Una escuela de pensamiento económico que ha obtenido varios premios Nobel de Economía es la escuela de la elección pública, ¿no? El Public Choice, que la desarrollaron en los años 60 y 70 grandes economistas como, por ejemplo, James Buchanan y también George Stigler de la Universidad de Chicago. Y lo que ellos señalan es que en sociedades con instituciones débiles, como en América Latina, en vez de competir económicamente, los grupos de interés compiten políticamente. Y una de las formas como se puede competir políticamente es a través de la captura o de la búsqueda de la influencia en los organismos judiciales, jurisdiccionales. Entonces, tradicionalmente eso se veía con influencia política, ¿no? Hay una frase que le atribuyen a muchos presidentes de América Latina que decía: a mis amigos todo, a mis enemigos la ley. Es decir, algunos empresarios se hacen amigos de los jueces, se hacen amigos del sistema de justicia para mantener su poder en el mercado o perseguir a sus competidores. Ya. Y eso creo que es una historia de toda América Latina desde el siglo XIX, que siempre lo hemos visto. Ya. Hablando de eso, el licenciado Gersi, parte de las élites latinoamericanas toleró la captura judicial mientras no afectara sus negocios ni sus privilegios. ¿Qué responsabilidad tienen académicos, dirigentes y empresarios que guardaron silencio? Bueno, yo creo que los académicos y la élite, digamos, profesoral en América Latina, históricamente más bien justificó y apañó ese tipo de maniobras de la captura, ¿no es cierto? Y la captura la hemos visto desde la época colonial, durante la época republicana en todos nuestros países e inclusive en la época contemporánea, pero con máscaras diferentes, que puede ser el cartel de la droga, en países como Perú puede ser la minería informal. Mira, déjame contarte una anécdota, Dionisio. En Perú nosotros teníamos una ley que decía que alguien que hacía minería de manera informal tenía inmunidad civil, penal y administrativa. Es decir, el minero informal tenía más inmunidad que un congresista de la República. Podía contaminar el ambiente o causar daños y no era responsable. Eso es captura. Y lo que se ve en Perú, seguro en muchos países de América Latina también está. Entonces, lo novedoso, lo difícil es desarmar el mecanismo de la captura. Y para eso se requiere un poder judicial muy independiente, muy profesional, que los mejores estén en el sistema judicial. Por ejemplo, ¿no? Yo pregunto a veces a mis alumnos: ¿cuántos de ustedes, chicos de una buena universidad privada, quieren ser jueces? Y nadie levanta la mano. Y ese es el origen del problema. Ya. Si no captamos buen talento para el sector público, es mucho más fácil para los intereses cooptar el sistema. Gersi, sin jueces confiables, los contratos dependen de conexiones, la propiedad se vuelve incierta y la inversión se marcha. ¿Es la captura judicial también una fábrica de pobreza? Yo creo que es el
corazón o el ADN de la pregunta de por qué América Latina sigue siendo pobre. Porque si no hay seguridad jurídica, todo el mundo de las inversiones se retrae. Yo ya no hago negocios pensando en 10 años, 20 años, no lo hago con desconocidos, sino que los hago en un periodo de tiempo corto, de inmediato, y solo con mi vínculo cercano, con mi gente cercana, porque tengo miedo de hacerlo con alguien que no conozco, si los contratos no se van a poder ejecutar. Mira, hay un estudio bien interesante, se hicieron encuestas a abogados de todo el mundo y se comparó cuánto demoraba cobrar un cheque en la vía judicial en diferentes países del mundo. Y los países de América Latina salieron jalados. ¿Cuánto demora desalojar a un invasor de una propiedad? Los países de América Latina también salieron jalados. Es decir, de verdad tenemos que dar prioridad a la reforma del sistema judicial. Y hablando de México, Lic Gersi, buena parte de las candidaturas judiciales fue definida por la presidencia y el Congreso, dominado por Morena. ¿Eligieron realmente los ciudadanos o terminó imponiéndose la maquinaria política de la nueva dictadura perfecta mexicana? Sí, ahí ha habido sin duda un deterioro del Estado de Derecho en México, y a nivel de derecho comparado no existe ningún mecanismo de ese tipo. Lo que inventaron en Bolivia y luego copiaron en México es algo que debilita terriblemente la justicia. Por ejemplo, ¿cómo funciona en Estados Unidos y en Japón la elección de jueces? Ahí es diferente. Ahí el Parlamento nomina, al revés, el gobernador o el presidente nomina a un juez, el Parlamento lo ratifica y eso le da un periodo de repente de 5 años. Al término de los 5 años, el pueblo decide si mantiene o no a ese juez, pero es un voto de confianza o no confianza en ese juez. No es que los partidos políticos presenten jueces o que se escoja entre el juez 1 y el juez 2, claro, sino y que esto, se combina. Sí, y hablando de otra de las dimensiones de este tema, los gobernantes investigados denuncian persecución mientras los regímenes autoritarios llaman justicia a la persecución de sus adversarios. ¿Cómo distinguir una investigación legítima de un expediente fabricado? Y te agradezco brevedad que estamos en el final. Para cerrar la idea, ¿no? Es muy importante que el sistema judicial es tan importante, y el sistema fiscal también, que tiene que haber mecanismos de elección un poco más complejos. Tiene que participar el Ejecutivo, el Legislativo, el pueblo. Tiene que haber muchos mecanismos de control para que no se vuelva la chacra de nadie. ¿Cómo diferenciar justicia política de justicia real? ¿Cómo diferenciar justicia política de justicia real, ¿no? En la justicia real se respeta siempre el debido proceso. Las investigaciones no son ni demasiado largas ni tampoco demasiado cortas, sino que siguen lo razonable. A veces nosotros criticamos la justicia eterna, pero la justicia muy rápida también es arbitraria. Por ejemplo, en el Perú habían unos fiscales politizados que le daban a los investigados 48 horas para revisar 3.000 o 4.000 páginas. Obviamente ese es un mecanismo también para aniquilar a alguien judicialmente. O sea, hay que respetar la Constitución y el debido proceso. Para concluir, licenciado Gersi, ¿cómo se rescata en 2 palabras una justicia capturada? Paciencia, fe en las instituciones y yo creo construcción de capital humano, porque eso no es algo que lo pueda hacer un caudillo o un partido o un grupúsculo de gente. Sino es necesario invertir en el desarrollo de capacidades, que los mejores alumnos se interesen en ese sistema, que los jueces estén bien remunerados, que los fiscales estén bien remunerados, que hayan adecuados mecanismos de selección, tener separación de poderes entre poder judicial y tribunal de repente constitucional. Es un tema complejo. Lo que está claro es que sin justicia independiente los derechos existen solo si el poder decide respetarlos, y cuando la ley deja de proteger al ciudadano para proteger al gobernante, la democracia desapareció. Licenciado Gersi, gracias por su tiempo. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.